Hola a toda la gente linda que me ve. Por si no me conocen, yo soy Lía. Gracias por estar aquí una vez más. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Hoy estoy aquí para hablar de un tema un poco diferente. Hasta ahora creo que he comentado en anteriores videos sobre que tengo síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablé de la autoestima, el amor propio y todo esto, hablé de cómo esto a veces se puede ver afectado por diferentes enfermedades, ¿no? Es una afección que te da un exceso de andrógenos en el organismo y esto trae como consecuencias que puedas tener infertilidad, que sufras de quistes en los ovarios, que puedas tener aumento del pecho o disminución porque va hacia los dos lados. También que sufras varias afectaciones en la piel como acné, rojeces, manchas, dermatitis y además de una resistencia a la insulina muy grande, por lo cual puedes desarrollar una diabetes con más probabilidades. Esto es en el aspecto de salud así más grave, ¿no? Pero también puede traer un sobrepeso, ya que ralentiza muchísimo el metabolismo y muchas otras consecuencias, digamos que menos severas, de menor importancia, pero que igual nos afectan en la vida a diario. El hecho de a veces no poder controlar nuestras emociones, porque sí, cuando tienes una enfermedad hormonal, esto te afecta muchísimo el estado de ánimo, el humor, y por lo menos yo, hablando desde mi experiencia personal, por supuesto, a veces me he sentido deprimida sin motivo, o muy alegre sin motivo también, y esto puede traer problemas en las relaciones, y no solo hablo de pareja, en cualquier tipo de relaciones. A veces a otra persona le es difícil comprender a alguien que tiene todos estos cambios de humor sin razón aparente, sin motivo, y que puede ser un poco complicado. Es una enfermedad que, si bien no es excesivamente grave, digamos, no sé, como el cáncer o algo así, es una enfermedad que no tiene cura. Es algo que las mujeres que lo padecemos tenemos que aprender a vivir con ello. Y bueno, nuestros familiares y amigos tienen que aprender a tratar con nosotros. Porque sí, no digo que esto le pase igual a todo el mundo, sé que todas las personas reaccionan diferente a las enfermedades porque cada organismo es diferente, por supuesto que sí. Pero en mi caso muy particular, a veces puedo ser una persona muy complicada de tratar por esto mismo. Es una enfermedad que no siempre se detecta a edades tempranas. Por ejemplo, yo en la adolescencia comencé a tener ciclos irregulares, pero no se me detectó porque sí, tenía ciclos menstruales irregulares, pero después de momentos se arreglaban y me pasaba, qué sé yo, más de 1 año, 2 años con la menstruación bien y así, y como que no preocupaba. Pero cuando ya comencé en mi juventud, ya después de los 20 años, sí comencé a tener graves afectaciones en la regularidad del ciclo menstrual. Me pasaba 3, 4, 5 meses sin menstruar y ya esto era muy preocupante, muchísimo. Por eso fui al médico. Ahora, ¿cómo se detecta el síndrome de ovario poliquístico? Hay que aclarar que todo esto es información, conversación, todo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y cómo se me detectó a mí todo esto, que no soy médico ni nada por el estilo. Hago esa aclaración. Pues bien, me llevaron con un ginecólogo que me hizo un ultrasonido y todo esto para determinar si había quistes en los ovarios. Los había. Ahora, ¿qué sucede cuando te descubren los quistes en los ovarios? Que pueden ser 2 causas distintas, según me explicaron. Puede ser por el síndrome de ovario poliquístico, que es la enfermedad como tal, o puede simplemente que tengas quistes en los ovarios por diferentes causas, diferentes enfermedades, otras cosas que no tengan nada que ver con el síndrome como tal. ¿Cómo saber que por lo que lo tienes es por el síndrome específicamente? Bueno, ahí ya te tienen que llevar con un endocrino. El endocrino entonces te manda a hacer muchos análisis y te evalúa también físicamente. Te toma tu altura, tu peso, todo para sacar tu índice de masa corporal, para saber si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, lo que tengas, porque como bien dije, una de las consecuencias del síndrome de ovario poliquístico es el aumento de peso por gusto, vamos, que por respirar uno sube de peso, casi como aquel que dice. Entonces, te toman todas esas medidas, te mandan a hacer análisis, te mandan a hacer una glucosa en ayuna para saber cómo tienes esos niveles, para saber si estás desarrollando una diabetes, te toman la presión arterial
te preguntan sobre tu presión arterial, si sufres de descensos o si al contrario, si sufres palpitaciones, todo este tipo de cosas, porque también puedes padecer de hipertensión al sufrir de síndrome de ovario poliquístico, incluso si no tienes sobrepeso. Que sí, ya sabemos que en las personas obesas es más común tener ese tipo de padecimiento de colesterol alto, hipertensión, diabetes y todo esto. El síndrome de ovario poliquístico lo aumenta aún más. Y además, incluso en personas delgadas puede tener riesgos de hipertensión y de diabetes por el desorden hormonal que te provoca en el organismo, vaya, por así decirlo. Entonces, el endocrino te manda todo tipo de pruebas de ovulación para saber si eres fértil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya de ahí, cuando están todos esos resultados, cuando están las cosas, endocrino y ginecólogo evalúan el caso y entonces que te confirman el diagnóstico. En mi caso, como al mes de comenzar las pruebas y las cosas, ya se me diagnosticó que sí, que lo que tenía era síndrome de ovario poliquístico. Al principio se pensó que también podría ser las tiroides, porque bueno, las tiroides, en este caso el hipotiroidismo, también tiene síntomas muy semejantes al síndrome de ovario poliquístico en lo que se refiere al desorden hormonal, al aumento de peso y todo esto, pero no produce quistes en los ovarios ni nada por el estilo. Ya entonces se determinó que eso era lo que tenía, síndrome de ovario poliquístico. ¿A mí cómo me ha afectado directamente? Bueno, en el aumento de peso, por supuesto. Cuando eres una persona que no come en exceso, vamos, que no es que sea tragante a comida y que no pueda parar de comer ni nada por el estilo. No es. Entonces tú ves que te comes lo más mínimo, cosas que otras personas se mantienen en la línea comiendo lo mismo que comes tú y tú engordas por lo más mínimo. Bueno, digamos que cuando descubrí que mi aumento de peso se debió a una enfermedad, pues me sentí un poco más tranquila, por así decirlo, no sé, como que ya tenía una causa, no es lo mismo. Yo toda la adolescencia me la pasé con las personas a mi alrededor criticándome y diciéndome que tenía que bajar de peso, que estaba comiendo demasiado, que no sé qué, y nada que ver. Incluso iba al gimnasio y casi no bajaba de peso. Y es difícil y sobre todo para una mujer, porque los hombres no tienen ese tipo de afectaciones. Antes que me digan, sí, los hombres no tienen ovarios, así que ¿cómo van a tener ovarios poliquísticos? Sí, listillos, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo al tipo de afectación de esa inquina que tiene la sociedad, esa manía de que las mujeres debemos estar de cierta y determinada forma, con ese estatus de belleza predeterminado, de que todas, para considerarnos hermosas, tenemos que ser delgadas, pues eso jode mucho. Claro, ¿qué pasa? Que cuando aprendes a construir tu propia autoestima y a sentirte positiva ante las cosas, llega el momento en el que eso no te molesta, para nada. Pero todo el mundo no es igual. Hay personas a las que esto le puede afectar muchísimo, la verdad, que entonces pueden derivar en trastornos alimenticios y que sea peor aún. Pero bueno, que me desvío del tema. Lo que les decía sobre la enfermedad. Después que me la diagnosticaron, me hablaron sobre el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Como bien les dije, no tiene cura. Es una enfermedad para toda la vida. Es una enfermedad crónica en ese sentido, de que te va a durar siempre. Bueno, el tratamiento es, acá en Cuba, que sé que varía según los países por los medicamentos, pero bueno, acá se toma metformina. Esa es una pastilla que toman los diabéticos para controlar sus niveles de insulina. A las mujeres con síndrome de ovario poliquístico las mandan para evitar la diabetes, además de para ayudar a controlar el ciclo menstrual, junto con pastillas anticonceptivas. ¿Cuáles pastillas anticonceptivas específicamente? Unas que se llaman Strazib, que son justamente producidas para eso, para ayudar a las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Igual, para controlar su ciclo menstrual y todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué causa infertilidad? Porque no tiene muchas veces ovulación. Esto es lo que pasa. Que el óvulo, en vez de salir del ovario y coger su caminito por las trompas de falopio y todo eso como tiene que hacer, no, se queda, como decir, estancado, atrapado dentro del ovario, rodeado de líquido, y de ahí se van produciendo los quistes y todo esto. No ovula, se producen quistes, no hay fertilidad, hay enfermedad, y ese es el problema. Esto es lo que sucede con el óvulo, y por esto es que debemos tomar la metformina y el Strazib para poder ovular.
y para evitar todos estos problemas. ¿Qué otro tratamiento? Bueno, te mandan a comer lo más sano posible. Cosa muy complicada aquí en Cuba, señores, aquí hay que comer lo que aparezca. Hablando así en claro, hablando un buen cubano, aquí se come lo que aparezca. Lo de comer sano, aquí yo no lo puedo hacer. Yo trato de comer a veces sano, sí, pero créanme, rara vez se puede de verdad como se debería. Pero bueno, eso es una recomendación que te hacen, comer lo más sano posible, aumentar mucho la fibra, los vegetales y todo esto. Y un gran cargamento de vitaminas y todas estas cosas. También te recomiendan no ser una persona sedentaria, porque como es una enfermedad que tiende al sobrepeso, te recomiendan muchísimo practicar ejercicio al menos 3 veces por semana. Ejercicio ligero, algo para evitar el sedentarismo, evitar el aumento del peso y con esto que evitar el aumento de las probabilidades de contraer diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un punto muy importante para todas aquellas mujeres que quieren ser madres y sufren del síndrome de ovario poliquístico. Aunque es verdad que aumenta mucho la infertilidad. ¿Qué me pasa con esa palabra? Pues, aunque es verdad que aumenta mucho la infertilidad, se ha demostrado que los tratamientos son efectivos para combatirla. Es decir, que sí, hay altas probabilidades de que una mujer con síndrome de ovario poliquístico pueda quedar embarazada. Ahora, ¿qué sucede? Que este embarazo es de alto riesgo. ¿Por qué? En primer lugar, porque pueden producirse abortos espontáneos. En segundo lugar, porque puede sufrir de diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo. Y en tercer lugar, porque puede sufrir de preeclampsia, que es la hipertensión arterial durante el embarazo. Por tanto y demás, cuando una mujer con síndrome de ovario poliquístico logra quedar embarazada, debe cuidar muchísimo su embarazo. Debe hacerse los análisis pertinentes, debe hacerse ultrasonidos, debe tener una dieta muy balanceada, muy cuidada, debe hacer un reposo muy grande. Es decir, que debes cuidar muchísimo, muchísimo tu bebé y a ti misma para poder llevar a cabo ese embarazo. Pero no es para nada imposible. Sé de muchas mujeres, sé de muchos casos que han podido tener más de un bebé estando padeciendo síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué conclusión saco de todo esto? Que como cualquier otra enfermedad debemos aprender a vivir con ella, debemos mantenernos positivas y hacer bien las cosas para tratar de combatirla lo mejor posible, para tener una mayor calidad de vida viviendo con una enfermedad, por supuesto que sí. Aclarar que este video no solo lo hice para las mujeres que padecen de síndrome de ovario poliquístico, por supuesto que no, lo hice para cualquier persona que le pueda interesar el tema, porque por supuesto, ya seas hombre o seas una mujer que no padece la enfermedad, puedes tener una amiga, una prima, una hermana, una pareja que lo padezca y pues esto te puede ayudar a comprenderlo mejor, porque es indiscutible que que cualquier persona con una afectación necesita un poquito más de comprensión que aquellos que no la tienen, sobre todo cuando nos afecta la hormona y nos revoluciona el organismo y a veces no sabemos ni por qué. Pues nada, espero que les haya gustado, que lo compartan, que le den me gusta y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde, se los prometo. Besos y abrazos miles hacia donde quiera que estén. Chao.